Bueno, y como les comentábamos, en el verano los niños suelen pasar mucho tiempo, obviamente, en el agua y esto genera males de la época. Por ejemplo, otitis y conjuntivitis, que son temas comunes y recurrentes en los centros de salud, ¿verdad? Sobre todo con los más pequeños. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo se tratan? Justamente lo hablaremos con la doctora Catalina Pinchak, que es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y que con mucho gusto nos está acompañando esta mañana. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer bienvenida. acompañarlos. Bienvenida. Bueno, otitis y conjuntivitis como que están A la orden del moneda puesta en esta época con los más pequeños, justamente. ¿Cuál afecta más, la otitis o la conjuntivitis? Y la otitis es más frecuente, Más ¿no? frecuente. Sí, la otitis, a diferencia de la otitis del invierno, es la otitis externa, la otitis del nadador. O sea, la otitis que se produce habitualmente con factores de riesgo típicos del verano, como por ejemplo estar mucho tiempo en el agua, los niños sobre todo, que andan por debajo del agua mucho tiempo, justamente con algún detalle anatómico de los niños pequeños, que es el conducto corto, entonces hace que esa inmersión, las características de la pileta, del mar, del río, se haga todo un entorno. ¿Es tanto indistinto para los chicos que se bañan en la playa como aquellos que hacen nado en pileta o en piscinas, no? Sí, es independiente, pero en los dos lugares es sumamente frecuente. O sea, depende de la calidad del agua, depende de las horas de inmersión y depende de la característica del niño específicamente. Si es un niño que tiene algún otro problema, por ejemplo, eczema, entonces tiene una piel rara, distinta. El paciente que tiene, por ejemplo, los tubos transtimpánicos, que son bastante frecuentes, que se les coloque. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños y el agua. El verano es una época de, Claro. Y de en mucho este caso, lo aconsejable que sería, por ejemplo, prevenir o prevención para este tipo de situaciones, ¿de qué manera? Lo importante es tener primero el oído limpio, tener pocas horas de inmersión en aguas, que la característica del agua esté adaptada, o sea limpia, en piletas, que esté adecuado, y en la parte de mar, bueno, bañarse en lugares donde realmente esté en condiciones el agua para que el niño pueda hacer algunas inmersiones. El problema es que el niño pasa mucho tiempo en el agua y eso hay que tratar de limitarlo. Y luego es muy importante cuando sale del agua, es muy importante el secado del oído externo. El secado. ¿El secado con qué? ¿Con toalla? Con toalla o con una gasita, no colocando ningún dispositivo con punta, ni con algodones, ni con nada de las cosas habituales que se hacen, porque pueden lesionar la piel y eso es un lugar rápidamente Guerra que del entran cotonete. bacterias y hongos, entran rápidamente. Guerra del cotonete, digamos. Claro, entonces en principio hay que hacer un lavado, colocación lateral, drenar cada uno de los oídos y luego con la puntita de una toalla o con una gasa secar suavemente el oído externo. A veces eso es una medida importante. Claro, porque a veces uno piensa que se está limpiando, en realidad lo que está haciendo es lesionándose, ¿no? Sí, es muy frecuente y la característica anatómica del oído externo del niño es distinta a la del adulto. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se puede hacer solo la limpieza y no colocar jamás nada de dispositivos en el oído externo. O sea, no ser, si es necesario porque tiene un cuerpo extraño, que lo haga un profesional. Eso es muy importante. Que lo haga un profesional que sepa lo que está tocando. Aquello de ponerse alcohol bórico, me acuerdo cuando yo iba a la piscina de niña, que si sentías que te quedaba agua en los oídos, un algodoncito, ¿es útil? Es la punta de la toalla con un poquito de alcohol. Sí, me acuerdo que nos ponían así reseca. por la parte de afuera, pero nos dejábamos un ratito. Sí, también puede ser. Tiene que tener la característica del alcohol, por supuesto, tiene que estar en condiciones y tampoco poner mucha cantidad. O sea, el conducto auditivo externo es un lugar cerradito, de cuidado, que hay que dejarlo seco después de los baños. ¿Y colocar previamente algo antes de que los niños hagan ese baño, por ejemplo? Los tapones, dice usted. O algodón o tapones. En realidad no de rutina. Hay algunos niños que tienen indicación formal. Lo importante es cuando van a hacer un juego prolongado en el agua, la colocación de la gorra que cubra las orejas, ¿no? Que cubra el conducto auditivo externo, eso está bueno. Claro, con la gorra se soluciona bastante. Se soluciona bastante, pero la prevención es tener esas características. El agua tiene que estar limpia y el tiempo de inmersión tiene que no ser muy prolongado. Y luego el secado, o sea, es muy importante todos los 3 pasos.
Los papás, ¿cuándo tenemos que tener sospecha de que nuestro hijo puede tener otitis? Uno es el dolor, ¿no? Pero si no hay dolor, pero vemos algo extraño, ¿a qué hay que estar atentos? El dolor es el síntoma más frecuente de la otitis externa. A veces, previo al dolor, aparece una picazón, prurito, el niño se rasca y al rascarse se puede lesionar. Casi nunca da fiebre este tipo de otitis, a diferencia de la otitis del otoño-invierno. Sobre todo da dolor, dolor y prurito. Y a veces lo que se quejan los niños es que oyen menos. Oyen menos. Está con que está tapado el oído, está tapado el oído. Bueno, hay que ver si es la mayoría de las veces es transitorio, secado, funciona todo bien, pero a veces eso persiste y si persiste lo tiene que ver un profesional. Y ahí se usa medicación para saber los papás, o sea, si detectan algo de esto hay que ir al médico. No medicar, o sea, ¿cómo se maneja el resto del proceso? Ahí está, el proceso extrahospitalario, extraconsulta es el secado, la limpieza y ver si de afuera no se ve ningún tipo de cuerpo extraño, no tocar. Si existe algo de eso o persiste el dolor y el niño no se calma con los analgésicos comunes que todos manejan, la consulta con el profesional es porque va a visualizar y en el caso de estar afectado el conducto auditivo externo, lo que hace es, se puede poner gotas de antibióticos, que no son los antibióticos habituales que se utilizan en otras patologías de la vía respiratoria alta, y además a veces corticoides tópicos porque es un antiinflamatorio local, pero tiene que tener un diagnóstico, tiene que tener una colocación, tiene que saber lo que se está haciendo y además tiene que tener un seguimiento. Porque ese seguimiento habitualmente cuando existe algo de terapéutica son de 7 a 10 días, o sea, no es cortito. Y el paciente hay que explicarle, al niño hay que explicarle que aunque no tenga dolor no puede seguir en el agua. Claro, por lo menos por esos días de tratamiento. Por esos días, sí. O sea que hay que cuidarse. ¿Qué pasa con la conjuntivitis? ¿Cuál es la más común durante el verano? Y la conjuntivitis más frecuente del verano, hay muchos tipos de conjuntivitis, pero la que está vinculada con el verano es la irritativa. La irritativa por contacto con el agua, que muchas veces o tiene mucha concentración de cloro o no está en condiciones adecuadas y el niño anda por debajo del agua con los ojos abiertos. Mucho tiempo. Entonces sale del agua con que le arde, con que tiene la sensación de arenilla, ¿no?, en el ojo y se rasca, se aprieta. Entonces eso favorece que el ojo quede rojo, que duela, además que le pique. Entonces lo importante, hay que saber hacer los lavados de los ojos con suero estéril, sin ninguna otra cosa que se le pueda poner al agua, porque muchas veces tenemos muchos mitos de té negro, té verde. Sí. En realidad lo ideal es una solución estéril, que se haga un lavado de cada ojo por separado, aunque tenga solo afectado uno de los ojitos, que se haga varias veces al día y eso empieza a quedar perfectamente normal. O sea, el niño empieza a mejorar rápidamente. ¿Ese lavado con suero cómo se hace? Tampoco se recomienda hacerlo con algodón, ¿no? Porque no, puede dejar con algodón no, porque libera las fibras. En realidad lo que se realiza es un lavado con algún dispositivo, con una jeringa o algo sin aguja, por supuesto, se coloca el suerito en el ojo, abierto o cerrado, y se hace una limpieza de dentro a afuera con una gasa. Eso es importante, hacia afuera siempre, ¿no? Siempre hacia afuera, Siempre de dentro hacia afuera y de dentro hacia afuera del otro ojo, aunque el otro ojo no tenga nada. Igual se tiene que lavar. Sí, es ideal, porque los dos estuvieron con el mismo contacto. A veces la reacción de uno puede ser más precoz que el otro, pero en realidad los dos están afectados. Esa conjuntivitis no es contagiosa. Esa no es contagiosa, no da fiebre, da mucha molestia y hay que hacerle una limpieza que habitualmente solo con esa medida hecha en forma adecuada y frecuente en las primeras horas el niño revierte todo. ¿Se va sola la conjuntivitis, si no? ¿Te puede durar un día que estás irritado y al otro día no, sin hacer nada de esto que tú mencionabas? Sí. Se puede ir porque a veces el compromiso es leve, solamente por contacto, y un organismo que tenga una excelente defensa tiene excelente manera de defenderse de los irritantes externos. La consecutividad de afecciones como esta que tú mencionabas de conjuntivitis por contacto, ¿puede generar un daño mayor? Habitualmente no es frecuente que dé un daño mayor, pero siempre existe la posibilidad de acuerdo al terreno en el cual se desencadene la irritación de un ojo en forma recurrente. Si tenemos un niño con un defecto en la inmunidad o con alguna enfermedad sistémica o que esté tomando medicamentos que disminuyan la respuesta inflamatoria,
puede tener algunas consecuencias, que por eso si persiste el problema, si recurre el problema o el niño se queja de molestia, en realidad hay que consultar porque hay que hacer un seguimiento. Claro. En tu carrera, ¿ves que ahora hay más afecciones de este tipo de otitis y de conjuntivitis que antes en verano? No, ¿O es pareja, digamos, la cantidad que No, recibe? es similar. Siempre, Es similar. a veces tenés más, depende de dónde estés, si estás en una zona rural o en una zona de la ciudad. A veces se toman conductas que son habituales y sanas en lugares donde no tienen acceso rápido a un médico y también está bien y mejoran. Entonces lo importante es saber las medidas preventivas, qué hacer, qué no hacer para no lesionar, y la consulta cuando amerita que sea oportuna y con el profesional que necesite resolver el problema. Claro. ¿Qué han visto respecto a otitis y conjuntivitis en estas semanas? Digamos, un número de consultas similar al de años anteriores, parecido. Sí, es similar, siempre es muy frecuente. Y eso hay que tenerlo presente como una parte educativa antes de irse de vacaciones, algunas medidas preventivas, ¿no? Que tenemos que darle a toda la familia, decir, bueno, la otitis es súper frecuente y si aparece la otitis, la conjuntivitis, pero sobre todo la otitis, bueno, son 7 a 10 días que el niño no puede ir a la playa. Claro, hay que tener una prevención de una semana como mínimo. Cuidado, decir, bueno, vamos a secarnos los oídos, vamos a estar poco tiempo debajo del agua, vamos a estar en una pileta que tenga un agua que esté buena, el mar en lugares donde las condiciones estén adecuadas. Claro, y hablando de agua, han estado trabajando mucho con el tema ahogamientos, ¿no? Tratando de prevenir el tema de ahogamientos, ¿no? Lamentablemente tuvimos una noticia bastante fea en este verano respecto de un niño, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vienen trabajando y mucho ustedes con eso, Sí, nosotros ¿no? hemos, todo lo que es medidas preventivas en pediatría, la Sociedad de Pediatría lo toma como una cosa sumamente importante en los meses previos al verano. Y ahogamiento es una cosa que tenemos que saber que de 1 a 4 años es la primer causa de morbimortalidad en niños de 1 a 4 años de lesiones no intencionales. O sea que es frecuente. Claro. Y bueno, ahí la medida preventiva es no sobreestimar la parte personal del niño porque sepa nadar, no subestimar los lugares porque ya se conoce, entonces subestimar dónde está el niño en el agua. El celular de los cuidadores que van con niños a la playa no tendrían que estar prendidos. El cuidador tiene que estar pendiente del niño en la playa permanentemente. Son segundos que le cambia totalmente la situación a esa familia. Celulares, libros son distractivos para En realidad, para cuando el vas con un cuidador. niño, vas con la función de tutor. Independientemente que el niño sepa nadar, vas con la función de tutor. O sea que la distancia del niño pequeño, sobre todo en los menores de 7 años, la distancia del tutor y del niño en el agua es un brazo. No más que eso. Y es muy importante que todas las familias tengamos presente de que si bien es un momento donde la gente todos quieren descansar, cuando hay un niño en la playa, el cuidador sigue con otra función que probablemente no la haga durante todo el año, una función permanente de control y tutoreando. El agua está muy buena, las vacaciones están muy buenas, pero el agua hay que respetarlo. Y el niño a veces no tiene límites, no conoce, no sabe el riesgo y a veces sobreestimamos porque va a natación durante el año, en fin. Claro. Hay que conocer las banderas sanitarias, hay que conocer el agua, los vientos, la marea, las olas, los flotadores. Y de esa manera vamos a reducir el porcentaje de problemas que son sumamente importantes porque las secuelas son severísimas. Claro, no solamente hablamos de personas que pierden la vida, de niños que mueren, sino secuelas de ahogamientos también, ¿no? Secuelas de ahogamientos severísimas, ¿sí? Que son irreversibles. Claro, muy bien. ¿Sí? Doctora, muy amable por habernos acompañado esta Muchas mañana. gracias, Es un el gusto. placer que nos haya acompañado. El gusto es mío. Gracias. Gracias. Muy bien, cerramos con la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la doctora Catalina Pinchac, que nos acompañó esta mañana.